Hola y bienvenidos a Loco por Reddit, el canal donde encontrarán las mejores historias traducidas de Reddit para su entretenimiento. Mi ex esposa aprende por las malas a no ignorar sus citatorios con el juez. Yo estaba casado con una mujer durante 15 años y terminé por divorciarme de ella porque me veía la cara con otros hombres. Tardé 6 años en darme cuenta de esto. A ella le debo el convertirme en sociópata o narcisista. Ella era capaz de enamorarte y destruirte fácilmente, y podía mentir mientras te veía a los ojos. Antes era un ciego, pero la vida me enseñó bien. La llamaré Verónica. Es lo más parecido a Voldemort que se me ocurre. Además de que durante una conversación que tuve con alguien durante nuestra separación, yo me refería a ella como la que no debe ser nombrada. Y ese apodo se le quedó, y todos mis amigos y mi familia le dicen así. Durante nuestro matrimonio, mi ex y yo éramos mejores amigos con otra pareja. Para poder contar bien esta historia, los llamaremos Samuel y María. Samuel era, y sigue siendo, mi mejor amigo. María era la mejor amiga de Verónica. Ella fue quien descubrió el plan de Verónica de engañarme antes de que yo lo descubriera. Y le dijo que ella no podía guardarse el secreto, y que su amistad terminaría si Verónica me engañaba. Pero no, María no me dijo nada, y no la culpo de no hacerlo. Cuando finalmente descubrí que Verónica tenía un amorío por Facebook con otro tipo, fuera de la ciudad, ya habían pasado 2 semanas de que ella comenzó a mandarle dinero para traerlo y alojarlo en un hotel por 3 días. Yo me pasé esas 2 semanas consiguiendo un abogado, un detective privado y formulando un plan de escape. Yo la dejé el fin de semana después de que ella se quedara en ese hotel. Ella se pasaba el día con él y volvía a casa en la noche sin demostrar una onza de culpa de lo que estaba haciendo. El detective consiguió las fotos y video de ella entrando en el hotel, saliendo a comer a algún restaurante y volviendo al cuarto nuevamente. Al comienzo me quedé en un cuarto de los suegros de Samuel y María. Eventualmente me mudé a un departamento cerca de donde vivía con Verónica. Pasaron 9 meses y yo estoy finalmente divorciado de Verónica. Teníamos una hija, llamémosla Rebeca. Tenía 13 años en ese entonces, que vivía en casa con su mamá y ambos teníamos la custodia compartida mientras vivíamos a medio kilómetro de distancia. Tenemos más hijos, pero ellos ya están grandes y no forman parte de esta historia. Habíamos comprado un terreno con casa frente a un lago que adquirimos en algún punto de nuestro matrimonio y decidimos venderla. Habíamos acordado dividir el dinero, pero pagar la mitad de la hipoteca de esa casa, además de la renta de mi departamento, me ponía contra las cuerdas financieramente. Un día, María me envía un mensaje, todo con letras mayúsculas. Verónica intentó hacer que me despidieran justo ahora. En resumen, Verónica le envió un correo al jefe de María diciendo que ella estaba chismeando acerca de Verónica en las llamadas para ventas a clientes, pero su jefe sabía que eso era una mentira y se lo hizo saber a Verónica. Acertadamente, María no perdió el tiempo esperando ver cuál sería la siguiente trampa de Verónica, así que fue a los juzgados para obtener una orden antidifamación contra Verónica. Le tomó varias visitas con el juez, ya que Verónica decidió ignorar múltiples citatorios a la corte para que el juez pudiera escuchar su lado de la historia. El juez terminó dándole la orden a María, ya que Verónica nunca se presentó a juicio. Durante ese tiempo, Verónica me acusó ante la policía varias veces. Una vez les dijo que yo le había enviado una carta con contenido que podía ser peligroso, y otras 2 veces les dijo que yo había entrado a su departamento sin su permiso. La acusación del paquete con contenido que podía ser peligroso se debe a que varios meses atrás compartí una publicación en Facebook acerca de una empresa que envía paquetes que al abrirlos arrojan brillantina, además de que yo le envié un folder bastante grueso lleno de documentos que ella debía de firmar. Ella llamó a la policía y tuve que ir al departamento de Verónica para abrir el folder frente a la policía. Al final, no había peligro, ni paquete de brillantina ni nada. Las 2 veces que entré en su departamento fueron para ir a dejar la mochila de Rebeca cuando se le olvidó en mi departamento. Ambas veces yo le pedí permiso por mensaje y ella me respondía dándome su permiso para abrir la puerta y dejar la mochila adentro. Ella luego me enviaría mensajes quitándome el permiso, diciéndome que estuvo mal que yo fuera a su departamento, y escribiendo que ella nunca me había dado ningún permiso. Hasta este día, sigo creyendo que Verónica piensa que si borra los mensajes desde su celular, se borrarán en el mío. No culpo a mi hija, así son los niños, y a Rebeca se le volvió a olvidar la mochila al menos una vez más en mi departamento.
Pero yo ya no quise caer en la trampa de Verónica otra vez. En adelante, la mochila se la entregaría a Rebeca en algún punto medio entre nuestros departamentos. Ella le hizo múltiples llamadas a los policías para ver si su hija estaba bien, en especial en las noches que yo tenía a Rebeca en mi departamento. No tienen idea de cómo uno se divierte mientras le explicas a tu hija qué es lo que hace la policía a las 8 de la noche investigando si está todo bien. El plan de Verónica era hacerme enfadar y que se me notara. Quería convertirme en el malo. Durante todos estos sucesos, Manuel y María nos salvaron la vida a mí y a Rebeca. Nos invitaban una vez a la semana a cenar a su casa. Ellos son los padrinos de Rebeca, y me apoyaron al 100 dándome auxilio y tolerancia. De repente, Verónica inicia la demanda para hacerse de la custodia total. Mi abogado me insistió en que se nos otorgara la opinión de un experto en menores para que éste actuara con el bienestar de Rebeca como su principal objetivo, ya que ella seguía siendo una menor, aunque ambos padres deben de pagar la tarifa por esta persona. En este punto, mis finanzas están contra las cuerdas, así que le envió un mensaje a Verónica diciéndole que debemos de bajarle el precio al terreno para poder venderla y sacarle lo que se pueda, pero más rápido. Necesitaba deshacerme de esa casa para poder seguir viviendo en el departamento y ser un buen padre para Rebeca al mismo tiempo que peleaba por su custodia. Y aquí me encontré, sumiéndome cada vez más en una profunda deuda. Se me hace imposible pagar la renta y la hipoteca, además de la demanda de Verónica que quiere hacerse de la custodia total. Me quedo sin opciones, así que me mudo de vuelta con Samuel y María para poder pagarle al abogado y seguir con la pelea. Una semana después de que me mudé con Samuel y María, Rebeca me cuenta que la mesa jardinera de vidrio había sido destruida por alguien la noche anterior. Yo me encontraba fuera del estado la noche que eso sucedió y tenía testigos de eso, así que no pude haber sido yo. Ya que yo me encargaba de pagar el teléfono de mi hija, nos instalé aplicaciones de rastreo para que supiéramos dónde estábamos en todo momento. Esta aplicación creaba registros de los lugares que uno visitaba. Con esto, yo podía comprobar que me encontraba en otro estado. Rebeca me dice que sabía que yo estaba fuera y que le diría a su madre que no fui yo quien rompió la mesa. El día siguiente me llegó una orden de restricción, citando que yo había vandalizado la mesa de vidrio de Verónica y que ella se sentía aterrorizada por el incidente de las cartas de brillantina. Esta orden tenía vigencia por 10 días, después de los cuales yo podía ir a la corte y solicitar que la retiren. El policía que me dio la orden dijo que debía de confiscarme mi licencia de portador de objetos peligrosos, así como cualquier objeto peligroso que tuviera. Yo había obtenido una licencia para eso recientemente, y lo más parecido a un objeto peligroso que tenía era un juguete que disparaba bolitas de plástico que le compré a Rebeca. El oficial solo se llevó la licencia, y de broma me dijo que no creía que yo podría causar mucho daño con el juguete de balitas de plástico. Lo primero que hice al salir el sol fue ir al departamento de policía y solicitar todos los reportes de incidentes a mi nombre desde que la dejé. Pensé que solo tenía 7, pero el sargento me dijo que tenían un total de 19 reportes que involucraban a Verónica. Charló un poco conmigo, intentaba ver qué tipo de persona era yo y enterarse un poco de la situación. Al irme, me aseguró que los policías estarían enterados de mi situación con Verónica y que ellos no me tacharían de violento siempre y cuando obedeciera las órdenes directas. Eso me pareció bastante justo. 2 noches antes de tener que presentarme en la audiencia para disputar la orden de restricción, Samuel, María y yo estábamos en el patio de su casa tomándonos unas cervezas y pensando acerca de lo que debo de decir al juez. No tengo muchos ánimos porque esto se volverá en una discusión donde ambos nos acusaremos de mentirosos. Y pues me tocó vivir en este país. Si naces siendo varón, básicamente eres una bestia salvaje en lo que se refiere a leyes parentales. Además, Verónica se merece un Oscar por su papel de víctima. Esto no se veía nada bien para mí. María dijo: «Hey, enséñame esa orden», así que se la di. Pues, esta es mi jueza. Ella fue quien me dio mi orden por difamación en contra de Verónica. Tiene que ser una broma. Samuel y yo nos miramos con gran asombro. Se los juro que sí es, déjenme ir por mi papel. Mientras María entra a su casa y vuelve después de unos minutos con su orden de la corte. Ahora sí estamos seguros de que es la misma jueza. La cara me dolía de tanto sonreír. Yo ya sabía qué es lo que debía de hacer. Pasa el tiempo y por fin llega la fecha para disputar la orden. Al principio estoy yo solo, sin abogado. Él está solucionando otro problema en otro lado de los juzgados. Yo estaba rezando para que Verónica no se presentara, pero llegó, con alguien más que no era su abogado que usó en el divorcio, y antes de que iniciara la sesión,
su nueva abogada se me acercó y me ofreció retirar la orden de cero contacto y en su lugar dejar una orden contra abuso, donde me declaraba como violento voluntariamente. Amablemente le contesté que no. Le dije que yo no había hecho nada para merecerme ninguna de esas dos órdenes y que quería que la jueza escuchara lo que yo tenía que decir. La abogada de Verónica se sorprendió por lo que dije y me dio la mirada de «Este será tu funeral» y volvió a sentarse junto a Verónica. Ambos nos presentamos frente al juez, primero Verónica y luego yo. Presenté los reportes que me dio la policía, pero ni Verónica ni su abogada tenían copias de estos documentos, así que el juez nos dio un receso para que ellas pudieran revisar los reportes. Cuando comenzó de nuevo la sesión, la jueza empezó por preguntar acerca de los reportes de policía, pero yo le dije que lo que había en ellos no era relevante. En ese momento, Verónica señaló los dos incidentes en los que entré a su departamento, pero ella los describió como si jamás me hubiera dado permiso. Le dije a la jueza que, de ser posible, quería presentar evidencia donde ella me daba su permiso para entrar. Más adelante, revisando el primer reporte de policía, Verónica le dijo a la policía que yo sufría de desorden de personalidad múltiple y que nuestro psicólogo se lo había dicho. Entonces la jueza le preguntó, ¿su psicólogo le dijo esto sin la autorización de su esposo? Ella dijo, «Así es, su señoría». La jueza se me quedó viendo confundida. Yo alcé mis hombros y lo negué con mi cabeza. Tengo una buena relación con mi psicólogo y dudo que él sea capaz de no respetar su código de ética. La jueza no pareció asombrada. Creo que para este punto ella ya había entendido lo mentirosa que era Verónica. Y así terminamos de revisar todos los reportes policíacos. Le recordé a la jueza que mi punto no eran los contenidos de los reportes, sino que yo creía que Verónica estaba usando a las cortes y a los policías para intimidarme y hacerme quedar mal ante la persona encargada de menores, y agregué que este comportamiento no es inusual de Verónica, ya que a ella le dieron una orden contra difamación. De hecho, fue usted quien se la dio, su señoría. La jueza parecía que apenas hizo la conexión. Le di los detalles y le recordé que Verónica no se quiso presentar en ninguna de las audiencias. Conforme comencé a contar la historia de María, la jueza comenzó a recordar más y más y su ceño se comenzó a fruñir poco a poco. Ella se volteó a Verónica y le preguntó con una voz calmada pero llena de furia, ¿tú tienes una orden por difamación? La voz de Verónica se volvió pequeña y débil. Sí, su señoría. Quería ver qué cara fue la que puso Verónica, pero mantuve mi mirada fija en la jueza. La juez siguió con Verónica. ¿Por qué no te presentaste a las audiencias? Verónica pensaba en qué es lo que debía decir. En algún punto se quedó callada. Porque no quise venir. Pero la jueza le señaló a que mejor se quedara callada. Creo que en este punto la balanza cambió. Me imagino que ella les iba a dar su orden contra mí de no abuso. Pero se giró hacia mí y dijo con voz seria, creo que ambas partes tienen problemas, pero creo que ella definitivamente no te quiere en su departamento. Yo tampoco quiero estar ahí jamás, su señoría. Doy por anulada la orden de restricción. Y con el golpe de su martillo, terminamos con eso. Ya que la orden había sido anulada, legalmente eso significaba que yo estaba limpio. Me devolvieron mi licencia al día siguiente, y gracias a la anulación de la orden de restricción y otras evidencias, eventualmente gané la custodia total de mi hija.